Parece. Buenos días a todos, gracias por asistir a la charla. Mi nombre es Víctor, vengo desde Jaén, trabajo en una empresa pequeñita que se llama Delirium Coder, de la cual soy socio fundador. Y bueno, la charla de hoy va sobre patrones de diseño inclusivos, como bien dice el título, relacionada con accesibilidad, como habréis intuido. Bueno, yo empecé a meterme en este mundo hace 4 años, cuando hice un máster de accesibilidad universal y diseño para todos. A nivel técnico en el máster no aprendí nada, pero me sirvió para darme cuenta de la realidad de muchas personas, ¿no? Y para empatizar con esos usuarios. Desde hace 2 años dirijo trabajos de fin de máster en el máster que hice yo, no sobre temas técnicos únicamente, el último que dirigí fue sobre señalización monumental accesible en Ecuador y bueno, sigo aprendiendo en cuanto a accesibilidad se refiere. Lo que hoy vamos a ver está relacionado obviamente con temas técnicos. Vamos a hablar un poquito para poner en contexto la accesibilidad. Vamos a ver cómo sacar partido a los estándares, que realmente en eso se basa el 70-80% de hacer una web accesible, de eliminar las barreras. Vamos a hablar sobre Progressive Enhancement, que es una técnica que nos va a facilitar mucho la vida. Y ya vamos a empezar con conceptos puros y duros de accesibilidad partiendo desde cero. Son cosas muy básicas, al alcance de todos, en nuestro trabajo diario, que se tratan más de no meter la pata que de saber cosas de accesibilidad. Vamos a ver cómo mejorar la legibilidad de los sitios web. Vamos a hablar sobre la estructura de los documentos en el apartado de páginas. Patrones accesibles de navegación y luego os daré referencias sobre otros patrones. En la charla no he podido incluirlos porque ya se hacía muy larga. De todas maneras, si necesitáis algo, queréis que veamos algún patrón específico, pues podemos verlo después y estaré encantado de intentar ayudaros. Y finalmente, pues una serie de recursos, libros, blogs, etcétera, que os pueden venir bien si queréis aprender de esto o si lo necesitáis para vuestro quehacer diario en el trabajo. Comenzamos. Bueno, aquí hay una imagen donde podéis ver multitud de individuos con rangos de edades distintas, rangos culturales distintos, algunos con necesidades especiales en cuanto a temas físicos. La fuente es de la cuenta de Twitter de Microsoft Design, que habla mucho de temas inclusivos, es una buena referencia para seguir si os interesa el tema. Relacionado con lo anterior, tratamos mucho de definir usuarios normales, ¿no? Pero ¿qué es un usuario normal? ¿Qué podemos definir como normal, ¿no? Cuando, como hemos visto antes, hay muchas características ya no físicas, sino culturales que nos hacen muy distintos. Cuando hablamos de accesibilidad, automáticamente pensamos en personas dependientes, pero no nos paramos a pensar que todos en algún momento de nuestra vida somos dependientes. Cuando nacemos somos dependientes, cuando nos vamos haciendo mayores somos dependientes, si nos rompemos un brazo o una pierna somos dependientes, incluso alguno el fin de semana suele acabar en estado de dependencia total, afortunadamente transitoria. Vale. Relacionado con lo anterior, ¿no? Es decir, es muy difícil definir contextos y usuarios normales, porque imaginaros, yo mismo me observo, ¿no? Por ejemplo, yo soy un usuario de ratón, pero cuando estoy navegando, mientras me como un bocadillo en la oficina, que muchos días me quedo a comer, me convierto en un usuario de teclado, navego con el teclado, ¿de acuerdo? Entonces, hay circunstancias que varían nuestro comportamiento. Hasta ahora, o lo que se viene haciendo, es abordar la accesibilidad aplicando parches. Acabamos un proyecto y le pasamos el validador y empiezan a salir cosas en rojo. Y bueno, pues vamos a hacerlo accesible, ¿no? Aplicando parches. Esto es muy frustrante para el cliente porque le cuesta una pasta,
para ti como desarrollador, porque tienes que mover gran cantidad de cosas y calentarte la cabeza más de la cuenta, y sobre todo para el usuario final, porque acaba teniendo algo que no llega a ser accesible del todo. De lo que se trata, y de lo que vengo yo a hablaros hoy, es de cambiar el chip, abordando la accesibilidad desde el inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Creando patrones de diseño inclusivos, pues que nos permitan obtener componentes robustos, comprensibles, operables y perceptibles, ¿de acuerdo? Que es la definición que da la WCAG 2.0, que es la normativa que regula la accesibilidad. Total, que el diseño inclusivo se basa en la forma en la que las personas usan las interfaces, no únicamente en solucionar errores técnicos. Hay mucho más trabajo aparte de pasar un validador automático, ¿de acuerdo? Sacar partido a los estándares. HTML5. Desde la llegada de HTML5 ha mejorado muchísimo la semántica. Crear estructuras semánticamente correctas es bueno, tanto para los motores de búsqueda como para los lectores de pantalla, hablando de accesibilidad específicamente, pero no solo eso, lectores de feeds o cualquier otro parseador de contenido saca provecho de lo anterior. Con lo que tenemos que las estructuras semánticamente correctas no solo son buenas para los usuarios con necesidades especiales, sino también para el resto de usuarios y para los motores de búsqueda, porque mejora el SEO. ¿Pero qué pasa donde no llega la semántica? Porque está claro que no todo lo podemos solucionar así. Bueno, pues tenemos WYARIA, esto que es algo tan raro, ¿no? Que cuando lo ves desde fuera suena a chino. Bueno, pues no es nada más que una especificación que ayuda a mejorar la accesibilidad en sitios web, especialmente en aquellos donde hay contenidos dinámicos y componentes con JavaScript, ¿vale? A lo largo de la charla iremos soltando pildoritas de ARIA y veréis que tampoco es nada del otro mundo. Vale. El primer ejemplo, esto era muy dado hasta hace tiempo. Afortunadamente, desde que llegó CSS3 cada vez se ve menos, pero antes era muy común encontrarse eso, ¿no? Un div, class button y el div vacío. Había una imagen por ahí con el contenido textual y ya está, y tan a gusto. Bueno, el segundo ejemplo es el ejemplo perfecto de cómo solucionar un mal diseño a posteriori a base de parches. Bien, como sabéis, un div no es un elemento que pueda obtener el foco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le definimos el tab index 0 y ya es un elemento que se convierte en focusable. Perdonad el palabra, pero no encuentro nada en español que se asemeje. Y bueno, con ARIA Label le asignamos una etiqueta que un lector de pantalla lee. Cuando obtiene el foco, el lector de pantalla le iría añadir a mis favoritos. Con esto hacemos algo accesible, pero nada semántico y que sigue ofreciendo problemas, ¿de acuerdo? No es totalmente accesible en todos los contextos. ¿Cuál es la solución? Pues usar estándares. Un botón es un botón. Si tenemos una etiqueta, un elemento que es botón, pues vamos a usarlo. ¿Vale? Button. Si no queremos poner contenido textual, podemos usar ARIA Label, añadir a mis favoritos y una imagen en SVG, igual que antes. En SVG luego hablaremos por qué SVG mejor que otro formato, pues que linka la imagen en concreto. O lo de abajo, ¿de acuerdo? Lo de abajo hay un span con una clase Visually Hidden, que también abordaremos después, os comentaré, que dice añadir a mis favoritos y lo mismo, una imagen. Esto es semántico y es accesible. Una buena forma de saber si estamos haciendo las cosas bien, si nuestra web es semántica, es deshabilitar el CSS y ver si nuestra página sigue siendo legible y si los contenidos aparecen en el orden que nosotros queremos que aparezcan. Es una buena prueba. Progressive Enhancement. ¿Alguien no ha escuchado hablar de esto? Imagino que todos a estas alturas, ¿no? Bueno, la frase que tenéis abajo define bastante bien la filosofía de por qué abrazar Progressive Enhancement para el desarrollo, ¿no?
todo menos el contenido es una mejora. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente con un HTML bien estructurado y semántico tenemos contenido. En el siguiente paso le añadimos CSS y ahora tenemos contenido que visualmente resulta más atractivo. Y finalmente, en el tercero añadimos JavaScript también y tenemos más dinamismo. Pero todo trabaja si el paso del final no funciona. Es decir, si no hay JavaScript, todo sigue funcionando, si no hay CSS, todo sigue funcionando y el contenido sigue siendo legible y accesible. Obviamente sufre una degradación, se ve peor, etcétera, pero sigue siendo accesible, que es el objetivo. Esto además nos va a permitir construir estructuras más simples, ¿de acuerdo? Si comenzamos desarrollando con esto en la cabeza. Y las estructuras simples son más usables, más accesibles, son más fáciles de mantener y ofrecen un mejor rendimiento. Partiendo desde cero, vamos a ver ya cositas. Aquí tenéis una serie de cosas que vamos a explicar. El doctype, el atributo lang, vamos a hablar de responsive, porque eso también es accesibilidad, elemento title, elemento main y los skip links. Doctype, parece una obviedad, pero esto es necesario incluirlo en un documento. ¿Por qué? Porque el navegador no sabe interpretar el contenido y provoca también muchos fallos en dispositivos de apoyo como lectores de pantalla. Entonces, hay que empezar por donde hay que empezar, ¿de acuerdo? Incluyendo un doctype. Atributo lang. ¿Sabéis qué es esto, no? ¿Entiendo? Vale, especifica el idioma de la página. ¿Por qué es importante incluirlo? Bueno, en primer lugar, ayuda a los navegadores a escoger fuentes con el conjunto adecuado de caracteres. ¿De acuerdo? Hablando ya en términos de accesibilidad, es muy importante porque determina el sintetizador de voz que se va a escoger en función del lenguaje que hayamos declarado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante para dispositivos como lectores de pantalla. Además, pues mejora la indexación de los contenidos, ayuda a los usuarios que usan la API de Google Translate para traducir contenidos, con lo cual nos encontramos pues, que mejora la compatibilidad, la capacidad de traducción, ¿vale? Y hace los contenidos más accesibles, con lo cual va a mejorar también el posicionamiento. Es decir, no estamos beneficiando solo a un conjunto reducido de usuarios, sino que hacemos que todo el conjunto se beneficie. Responsive. Como he dicho, esto también es accesibilidad. En general, todo fluido. Trataremos de evitar tamaños en píxeles en cualquier elemento de la página. ¿De acuerdo? Salvo imágenes, obviamente, pero eso va con la característica del elemento. Ya os digo, nada en píxeles y permitir el zoom. ¿Vale? O sea, haremos un diseño totalmente fluido, incluyendo breakpoints cuando el contenido rompa el layout, obviamente, pero todo fluido. No uséis lo de arriba, que no permite el zoom a los usuarios, usad lo de abajo, ¿de acuerdo? Lo del user escalable no, que por ejemplo frameworks de CSS como Bootstrap lo incluyen. Eso es muy problemático para usuarios que necesitan hacer zoom pues, para ver bien las características de una imagen o por 1000 motivos. Hay un artículo por ahí bastante interesante que dice un montón de puntos enumera un montón de puntos por los cuales no es bueno eliminar la capacidad de que los usuarios puedan hacer zoom. ¿Vale? Daros cuenta también de que el navegador en sí, propiamente dicho, es una interfaz donde los usuarios pueden definir múltiples preferencias para el acceso a contenidos, tales como tamaño de fuente, etcétera, ¿vale? Tipografía que quieren usar. Entonces, si nosotros definimos lo de arriba, ¿vale? Le estamos acotando, no estamos dejando que ellos puedan hacer zoom. Entonces, cuanto menos intervinamos en este aspecto, más libertad y más flexibilidad le proporcionamos a los usuarios que necesiten definir sus propias preferencias. Vale, etiqueta title. Nombre accesible del documento. Esto es lo primero que lee un dispositivo lector de pantalla cuando se carga una web. El patrón, lo sabréis sobradamente, es descripción de la página, una barra vertical, nombre del sitio. Y ahí tenéis un ejemplo.
como veis hasta ahora, son todo obviedades que a veces no cumplimos porque no tenemos ciertas cosas en cuenta, pero no estamos haciendo nada especial. Main. Esta etiqueta identifica el contenido principal del sitio, el contenido principal y único de la página, con lo cual solo debe haber una etiqueta main en la página. ¿De acuerdo? Solo puede haber una. Los lectores de pantalla comunican y reconocen esta región y a través de un atajo de teclado les permiten a los usuarios acceder directamente al contenido principal saltándose el resto de cosas, ¿vale? Con lo cual es muy importante que haya uno para que esto funcione bien y poca cosa más. Ahí tenéis la primera declaración de este elemento. Esto es correcto, ¿vale? Un div con un rol de área. Ahora después hablaremos de estos roles que se llaman landmark roles. Luego os contaré un poquito más. Lo primero es correcto, pero es mejor utilizar la etiqueta main de HTML5 que está para algo, ¿no? Pero lo segundo es redundante, es decir, si ya incluimos la etiqueta main, no debemos de especificar role main. Es redundante, no hace falta. Con lo último, hay de sobra. También podemos hacer la vida más fácil a la gente que imprime las páginas, ocultando el resto de elementos para imprimir, a la hora de imprimir, para que solo se imprima el contenido principal. De esta forma, regiones como el header, el footer o la sidebar no se imprimirían, sino que el usuario solo imprimiría el contenido relevante de la página que está visitando. ¿Vale? Y es una tontería, pero esto también es accesibilidad. Skip links. Esto es algo que conocemos todos, ¿de acuerdo? Cuando visitamos una página, pulsamos el tabulador, siempre se pone el foco en un enlace que dice saltar al contenido principal, ¿de acuerdo? Están situados por encima de todo el contenido y nos permiten saltar automáticamente a la región principal de contenido, a la etiqueta main que hemos visto antes. Normalmente ocultos, son visibles cuando reciben el foco. No es nada más que un ancla, un enlace a un ancla, main, y allí tenemos el main con el ID main. Entonces, al pulsar el usuario, automáticamente salta todo el contenido que haya en mitad y coge el foco la región principal de contenido. Una tontería que incluyéndola, en Drupal viene por defecto, ¿vale? Pero si hacéis una plantilla nueva vosotros, pues es algo que se debe de incluir. Muy útil, sobre todo, pues para personas que acceden con lectores de pantalla y para usuarios que navegan con teclado, obviamente. Bien. ¿Cómo mejorar la legibilidad de nuestras páginas? Simplemente teniendo una serie de cosas en cuenta. A la hora de elegir la tipografía, a la hora de configurar el tamaño, la longitud de línea, justificar el texto, o mejor, no justificar jamás el texto, la altura de la línea, contraste y los enlaces en línea. Hay mucha literatura sobre qué fuentes son más adecuadas, etcétera, pero en general está bastante aceptado que las sans serif son más legibles que las tipografías serif. Aunque más importante que la tipografía que elijamos es la configuración de la misma que hagamos, ¿vale? Tamaño de línea, altura, longitud de línea, contraste, etcétera. De todas formas, hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta. La primera, la tipografía que estamos eligiendo soporta todo el conjunto de caracteres que necesitamos y todos los estilos, porque si elegimos una tipografía de Web Fonts, de Google Fonts, que no tiene el estilo de cursiva y nosotros necesitamos ese estilo, esa tipografía no es válida para nosotros. O si, por ejemplo, no tiene el carácter de la ñ, pues tampoco es válida para nosotros. Aunque por defecto, si ponéis una tipografía, si ponéis en la declaración, ponéis varias tipografías, si hay un carácter que no está en la primera, va a ir automáticamente a la segunda que hayáis puesto para buscar ese carácter. Pero bueno, lo ideal es que todos los caracteres formen parte del mismo conjunto tipográfico. ¿Se diferencian bien sus caracteres o hay algunos que pueden confundirse? Ahora veremos un ejemplo. Su forma facilita la lectura, es decir, tiene una forma que ayude a leer mejor.
Sus métricas son consistentes en todos los caracteres que la componen, es decir, imaginaros que las partes de la letra que suben, el rabito de la B, por ejemplo, de la D, tienen la misma longitud en las letras que tienen ese componente o varía la longitud, ¿no? Pues toda esa uniformidad ayuda a la hora de leer. Estos son caracteres muy dados a ser casi idénticos en gran cantidad de tipografías. El 1, la L minúscula y la I mayúscula son muy fáciles de confundir, así como la letra D y la B. Lo de abajo es un ejemplo para personas que tengan dislexia y demás, pues serían fácilmente confundibles. En este caso, si os fijáis, sí se diferencian, ligeramente, pero se diferencian. Y en el caso de arriba se diferencian perfectamente. Tamaño de fuente. Afortunadamente, en los últimos años ha cambiado la tendencia, pero antes te encontrabas font size de 10-12 píxeles en la web. Textos súper pequeños, con la altura de línea muy baja, súper compactos, todo apretado, dificilísimos de leer. Entonces, un tamaño de fuente generoso no ofende a nadie, ¿vale? No es malo para gente que no tenga problemas de vista, es decir, no resulta ofensivo. Nos facilita a todos la lectura. Y ojo, siempre en unidades relativas. No hagamos esto de font size 16 píxeles, porque ¿os acordáis que hemos hablado antes de que los usuarios pueden definir preferencias en el navegador? Pues con eso nos estaríamos cargando la posibilidad de que ellos puedan hacerlo. Con el segundo estilo de tamaño de fuente, estamos respetando, estamos diciendo que por defecto el 100% de la preferencia configurada en el navegador. Por defecto, si el usuario no configura nada, es un EM, ¿vale? Si el usuario sobrescribe esa preferencia, estaremos respetando lo que él haya configurado. Entonces, nuevamente, ayudamos en lugar de entorpecer. Longitud de línea. Las líneas muy largas dificultan la lectura, ¿vale? Especialmente cuando tenemos viewports grandes en monitores grandes. Si seteamos la longitud de la línea al ancho completo de la pantalla, cuando hemos llegado al final tenemos que hacer, parece un partido de tenis, ¿vale? Tenemos que volver al inicio y total, o sea, si os fijáis, para vosotros es incómodo para cualquier persona. Una métrica que se considera acertada entre 45 y 75 caracteres. Abajo hemos definido un max width de 60 rem, que sabéis que un M es la anchura de la letra M minúscula, con lo cual más o menos se va a corresponder en 60 caracteres, unos poquitos más, pero bueno, cumple dentro de la recomendación. Fijaros además que está declarado en unidades relativas, con lo cual si el usuario aumenta el tamaño de la letra, siempre va a haber el mismo número de caracteres, ¿vale? Es totalmente flexible. No justificar nunca. Esto es algo que le cuesta mucho trabajo de comprender a la gente que viene del mundo editorial y demás. No, pero ¿por qué no puedo justificar? Es que el ancho queda feo. Bueno, pues esto produce huecos entre palabras, como sabéis, que dificultan mucho la lectura. El valor por defecto es alineado a la izquierda, con lo cual no haría falta la segunda declaración, se puede obviar perfectamente. Esto no significa que no se pueda centrar texto o alinear a la derecha, es perfectamente válido en ciertos contextos, ¿vale? Lo más cómodo es leer cuando el texto está alineado a la izquierda, pero no significa que no podamos centrar un texto o alinearlo a la derecha. Interlineado generoso. Según la especificación, space and a half, ¿vale? Si os fijáis, pues el lineage está definido en unidades proporcionales al tamaño de la letra. 1,5. Space and a half. Contraste. Evitar combinaciones de bajo contraste. ¿De acuerdo? Pues porque resulta difícil de leer entre el color del texto y el color de fondo. Ojo, esto no significa que debamos de poner negro sobre blanco, ¿vale? 000 sobre FFF. Eso también es malo. Combinaciones de muy alto contraste también dificultan en determinados casos. Ahí os he puesto, hay extensiones, esto es muy fácil de comprobar, os dicen directamente si cumplís en base a la normativa AA, AAA, etc. Hay extensiones, yo uso la de Firefox concretamente porque me parece más cómoda. Ahí las tenéis enlazadas por si
las necesitáis, os apetece echar un ojo. En enlaces, especialmente en los enlaces en línea, es decir, en los enlaces que aparecen en bloques de texto. Respetar la convención del subrayado. Esto es lo primero que hacemos muchos, o que hacíamos muchos, del underline para afuera, ¿no? Bien, pues eso dificulta reconocer un enlace, porque si únicamente diferenciáis por color, estáis excluyendo a un montón de usuarios. En el segundo enlace, en Crafting Link Underlines, tenéis un enlace a un artículo de Medium, donde uno de Medium, precisamente, creó un estilo para que aparezcan estos underlines más bonitos. Realmente desactiva el underline y con una técnica que aplica gradientes y text shadow hace que la línea no corte los caracteres que bajan, ¿vale? Muy mono, queda bien. Y bueno, si queréis, pues podéis echarle un vistazo. Otra cosa muy importante, indicar visualmente cuando el enlace tiene el foco. Otra cosa que hace todo el mundo es el outline none. Vale, eso está extendidísimo, especialmente en los botones. Va para afuera siempre. Bueno, pues si no os gusta el estilo que hay por defecto, es más, yo lo recomiendo porque así cada navegador aplica estilos diferentes. Si queréis unificar y proporcionar vuestro propio estilo, pues ahí tenéis. Este, por ejemplo, es de gov.uk, que es también un buen sitio de donde tomar referencias en cuanto a accesibilidad, ¿vale? Se define un outline y además un background color, que es un patrón nuevo que se está aplicando en cuanto a focus, para diferenciar el estado de foco, que sombrea, es decir, pone un background íntegro al elemento, con lo cual llama mucho más la atención, ¿vale? Es básico para hacer un elemento accesible por teclado. Lo que necesitamos para hacer un elemento accesible por teclado es, primero, que ese elemento pueda obtener el foco, segundo, que ese elemento sea visible y tercero, que el estado de focus sobre ese elemento sea visible. Esos son los 3 requisitos para hacer que un elemento sea navegable por teclado. Bien, un enhancement, ¿vale? Un ejemplo de enhancement. Por cortesía podemos avisar al usuario cuando se trate de un enlace externo. Por CSS únicamente. Fijaros el patrón de la regla, ¿vale? Le decimos que cuando el href, el atributo href, contenga HTTP y no sea... Esto es un ejemplo para diferenciar enlaces externos a la página de la Drupalcamp, ¿vale? Cuando contenga HTTP y no contenga drupalcamp.es, ¿vale? Pues definimos en el after, le colocamos un iconito para diferenciar visualmente. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden diferenciar visualmente porque tengan problemas de visión? ¿Vale? Pues le asignamos un pseudo contenido que lo identifica como enlace externo. Le damos el ancho del icono para que no salga, obviamente. Y bueno, esto es muy importante. Fijaros que lo defino por CSS como pseudocontenido. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el pseudocontenido es interpretable por los lectores de pantalla, ¿vale? Es decir, cuando alguien se posicione sobre este elemento, le va a leer que es un enlace externo. Y alguien me dirá, bueno, pero es que si se desactiva CSS esto no va a salir. Bueno, es un enhancement, ¿vale? Es algo que hacemos para añadir, para mejorar lo que tenemos por defecto, con lo cual no pasa nada. En cuanto a estructura de documentos, vamos a ver unas cuantas cosas. El elemento H1, cómo jerarquizar el contenido de una página y los subtítulos. Bien. El encabezado H1 es el encabezado de mayor nivel del documento, ¿de acuerdo? Lo lógico es que solo haya uno y que describa adecuadamente el contenido de la página. Y cuando digo adecuadamente es que debe ir relacionado con el contenido, porque muchas veces nos inventamos títulos que identifican poco el contenido. Al igual que el elemento main, también provee de un atajo de teclado para los usuarios lectores de pantalla. Pulsando el 1... En el lector en JAWS, por ejemplo, pulsando el 1 te lleva al elemento H1, ¿vale? Con lo cual proveen de un atajo también para esos usuarios. Además, los encabezados, hay una navegación especial por estos elementos. Pulsando la tecla H, los lectores de pantalla
hacen una navegación a los usuarios por encabezados, es decir, reconocen todos los encabezados de la página y le permiten directamente ir a cada uno de ellos. Secciones y subsecciones. Lo que jerarquiza el contenido de una página son sus encabezados, ¿de acuerdo? No los elementos de article o section, ¿vale? Estos elementos no aportan nada en este contexto, en otros sí, pero no a la hora de jerarquizar o dividir el contenido de una página. Para jerarquizar en apartados, subapartados, etcétera, los encabezados, ¿vale? Obviamente los elementos de abajo añaden semántica. Por ejemplo, si estamos en la página principal de un blog donde tenemos diferentes extractos de los últimos artículos y utilizamos la etiqueta article, ¿vale? Los lectores de pantalla, cada vez que entremos en un post que haya una etiqueta article, van a comunicar al usuario que hay un nuevo artículo. Es decir, entro en un artículo, leo el contenido y también le comunican cuando salen del artículo, ¿vale? Es decir, sí añaden semántica y añaden contexto, pero en este caso particular no. Lo primero no, es decir, pasar de un H1 a un H3 no. Eso es semánticamente incorrecto. Ya rompemos la buena semántica, ¿de acuerdo? Esto es muy dado porque, bueno, yo quiero un título que salga grande y luego quiero uno que salga más pequeñito. Entonces, por estética, la gente hacía estas cosas, cuando hay otras formas de solucionarlo. Lo suyo es respetar la jerarquía de los títulos si queremos hacer que nuestro contenido sea accesible. Subtítulos. Relacionado directamente con lo anterior, si ponemos el título principal de esta charla, patrones de diseño inclusivos con un elemento H1 y abajo para poner el subtítulo, que es cómo abordar la accesibilidad en el desarrollo de temas personalizados en Drupal 8, ponemos un H2, no estamos creando un subtítulo, estamos creando una subsección, ¿vale? Solución, pues la que tenéis abajo, pues un H1, patrones de diseño inclusivos y un párrafo. Fijaros que hay un span con class visually hidden con la etiqueta subtítulo y ya después el subtítulo en sí. Cómo abordar la accesibilidad en el desarrollo de temas personalizados en Drupal 8. Un lector de pantalla leerá el título, patrones de diseño inclusivos y a continuación dirá subtítulo y dirá cómo abordar la accesibilidad en el desarrollo de temas personalizados en Drupal 8. Vuestra amiga para ocultar visualmente. Vale, voy a ir más rápido, ¿vale? Si luego tenéis dudas o algo, luego, porque el tiempo va apretando. Vale, cuando ocultáis con display none o visually hidden, estáis haciendo que eso no aparezca tampoco, que ese contenido no sea accesible en los dispositivos especiales, en dispositivos de apoyo como lectores de pantalla, ¿vale? Con lo cual, si vuestra intención es ocultar visualmente, únicamente, usad algo de este tipo, como era el caso anterior de la etiqueta subtítulo. No queremos que se vea en pantalla, pero sí queremos que los lectores de pantalla lean ese contenido. Bien, vamos a un patrón un poco más complejo ya, la navegación. Etiqueta nav. Vale. Al igual que con el elemento main, las regiones de navegación también son reconocibles por los dispositivos de apoyo. Es decir, los dispositivos de apoyo reconocen esta sección y la comunican al usuario del dispositivo. Ahí tenéis el resto de landmark roles de ARIA, ¿vale? Que pues son regiones reconocidas y comunicadas por estos dispositivos. Por ejemplo, complementary, que es un rol que se suele asignar a la sidebar, o footer, o banner, que identifica el header principal de nuestra página, porque etiquetas header puede haber múltiples, pero para identificar la principal se usa el role banner de ARIA. Es un patrón que podéis ver en Drupal también. Pueden existir, al contrario que con main, pueden existir múltiples regiones de navegación. No hay problema, ¿vale? Lo que ocurre, porque cuando los lectores de pantalla estamos navegando, el usuario está navegando por regiones, los lectores de pantalla, las
landmark roles, estas regiones no tienen por defecto asignado una label. Es decir, el lector de pantalla va a comunicar la región en base a su rol. Va a decir región principal, en el caso de main, región de navegación cuando se encuentre una etiqueta nav, ¿vale? O footer cuando se encuentre el footer. Con lo cual, si hay múltiples regiones de navegación, el lector de pantalla va a decir región de navegación tantas veces como regiones haya. Ahora veremos después cómo diferenciarlo. Vale, al igual que con main, deep role navigation es correcto, es accesible, pero si tenemos una etiqueta vamos a usarla. Nav role navigation es reiterarse, redundante, sobra. Nav directamente y perfecto. Un elemento de navegación perfectamente semántico, nav con una lista de enlaces. ¿Por qué la lista es importante? Primero porque agrupa los enlaces, es decir, hay un grupo de enlaces, eso da a entender que tienen un propósito común, que guardan una relación. En segundo lugar, añaden semántica para lectores de pantalla o simplemente para un usuario que haya experimentado un problema en la carga del CSS, ve esos enlaces agrupados, con lo cual puede interpretar fácilmente que están relacionados. ¿Vale? Poca cosa más. Vamos a avanzar. Vale, no sé si... Vale. En cuanto a posicionamiento, mejora al comienzo de la página, no solo por convención, sino también por interacción. Imaginaros que colocamos la navegación abajo del todo. ¿Qué tiene que hacer un usuario que navega por teclado? Pues empezar a tabular, pasando por toda la página hasta que llegue abajo. Esto es frustrante, ¿de acuerdo? Muchas veces por reinventar hacemos cosas que dificultan la vida a los demás. Entonces, pues bueno, estructura de una página muy común, ¿no? Cabecera, contenido, sidebar y footer. Muy simplificado, obviamente, pero bueno. Enlaces activos. Le decimos al usuario, oye, estás aquí. ¿De acuerdo? Es un patrón que facilita mucho la navegación y facilita a los usuarios el localizarse. Evitar diferenciarlo solo visualmente. Es decir, si solo le decimos con el border bottom que está aquí, pues excluimos a gran cantidad de usuarios. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, esta es una solución. Hay múltiples. Vale, otra pildorita de ARIA. Mediante el atributo ARIA described by, ¿de acuerdo? Asignamos un elemento que describe a este, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se coloca el ID del elemento que lo describe. Fijaros que está hidden, ahora os lo explico. El ID current, ¿vale? Y la descripción. El elemento de abajo está oculto, pero al estar referenciado por el described by, lo va a leer el lector, ¿vale? Entonces, el lector de pantalla va a acceder aquí y va a leer quiénes somos, va a hacer una pausa y va a decir página actual, ¿vale? También se podría emplear un atributo ARIA label, simplemente, ¿vale? Pero bueno, es otra forma de solucionarlo. Si directamente ponemos ARIA label quiénes somos, página actual, también. Lo que pasa es que ARIA label está menos soportado que el described by, con lo cual mejor está. Bueno, no os he comentado antes, pero ¿sabéis cómo lee esto un lector de pantalla? Accedería, diría región de navegación, lista, elemento 1 de 5, enlace, inicio. ¿Vale? Así iría leyendo secuencialmente. Vamos a quitar un enlace redundante. Lo vamos a sustituir por un skip link. Veréis por qué. ¿Qué pasa cuando el usuario vuelve a hacer clic en el enlace de la página actual? Se va a recargar todo para dejarlo donde está. ¿De acuerdo? Entonces, podemos mejorar el comportamiento de nuestra página simplemente sustituyendo el enlace a / quiénes somos por un skip link al contenido principal de esa página. De esta manera también nos podemos ahorrar el atributo, el described by de ARIA. ¿Por qué? Porque el lector de pantalla va a llegar aquí y va a decir quiénes somos, enlace a la misma página, con lo cual ya le está diciendo al usuario que esa es la página activa. Además, podéis dar estilo directamente con este selector de CSS. Es decir, podéis asignar una clase o no podéis hacerlo. En el caso anterior, igual, directamente cogiendo en el ARIA described by current, podéis dar estilo a ese elemento.
sin necesidad de incluir una clase. Eliminar duplicidades. Bien, aquí teníamos el logo, que por convención suele ser un enlace a la página de inicio, y abajo el enlace a inicio, quiénes somos, etcétera, etcétera, al resto de páginas. Estamos duplicando el enlace a inicio y estamos añadiendo redundancia y complicando también la navegación. Podemos hacer lo siguiente. Podemos definir nuestra región de navegación, incluimos el logo aquí, esto le podemos dar un estilo distinto al primer elemento de la lista, con un first child. Podemos decir que aparezca centrado y que tenga un display block. Y de esa manera quitamos un enlace redundante y tenemos el logo. ¿Vale? Vale, como os he dicho antes, pueden existir múltiples regiones de navegación. ¿Y qué pasa? Que los usuarios de dispositivos especiales o dispositivos de apoyo pues necesitarían poder distinguirlas. Si entramos a una región de navegación, si tenemos 3 regiones de navegación y el lector de pantalla va a leer 3 veces región de navegación sin aportar más contexto, pues resulta un poco confuso, ¿no? Bien, pues poniendo el atributo ARIA labeled by social media, nuevamente el ID del elemento, ¿vale? Pues la label de este elemento va a ser redes sociales. De esta forma, cuando el usuario acceda a través de la navegación por regiones, ya no le va a decir región de navegación, sino le va a decir redes sociales, con lo cual ya sí tiene un contexto. Hay más soluciones, esta es una. Si no queréis poner un H2 porque no queréis que sea visible en el bloque que redes sociales, pues podéis quitarlo y poner un ARIA label. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que de esta manera, incluyendo el H2, este bloque también va a ser accesible en la navegación por encabezados de los dispositivos de apoyo, con lo cual facilitamos otro acceso. Botón de menú. Y con esto acabamos prácticamente. Regla general, si el menú tiene menos de 5 elementos, dejarlo siempre visible. ¿De acuerdo? No va a ocupar un espacio excesivo y es más fácil, más sencillo. Complicamos menos. Si vais a utilizar el típico hamburger, ¿vale? Ahí os he incluido un enlace a un estudio A/B test de Jane Foster en el que demuestra pues, que dotándolo de contexto con el texto menú y además con un borde que lo identifique como botón, el elemento se comprende mucho mejor. Para imagen, formato SVG preferiblemente. ¿Por qué? Pues porque el PNG se degrada en el escalado. Si definimos fuentes de iconos, también una solución bastante común, cuando el usuario define en sus preferencias del navegador determinadas fuentes, pues puede ser problemático. Si incluís caracteres Unicode, pues los Unicode, aparte de que no están soportados en todos los navegadores, son interpretables por los lectores de pantalla y el carácter Unicode del hamburger tiene un significado rarísimo, es decir, lee una cosa extrañísima al lector de pantalla, ¿vale? Entonces, preferiblemente SVG. Tamaño adecuado para la interacción en dispositivos móviles, que se puede interactuar tranquilamente con el elemento sin riesgo de colisionar con elementos adyacentes. En la guía de estilo de desarrollo de iOS tenéis bien definido todo esto, el tamaño que debe tener, etc. Finalmente, y muy importante, el JavaScript asociado a la interacción que despliega el botón se debe considerar como código JavaScript crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que debería estar embebido ese código en el propio documento HTML, eliminando dependencias de un fichero externo o de una librería externa como jQuery. ¿De acuerdo? Es decir, mejor escribirlo en JavaScript plano e incluirlo, embeberlo en el HTML. Vale. Patrón accesible. Bien, pues navegación con el ARIA label, porque no queremos tener un H2. Con el título, menú principal del sitio, ya identifica esa región de navegación de forma específica. Botón, comunicamos el estado, por defecto no está expandido, con ARIA expanded, ¿vale? Nuestro SVG, nuestra imagen, la etiqueta menú, el texto, y aquí la lista, que si os fijáis está oculta, ¿vale? Muy importante aquí. Fijaros que la lista está, o sea, los enlaces están inmediatamente después del botón. ¿Qué significa esto? Que el siguiente elemento que va a coger el foco después del botón es el primer enlace de la lista. Si por aquí en medio hubiese muchas cosas, este patrón no sería válido. Tendríamos que tirar ya de atributos ARIA como ARIA controls, que
da algunos problemas porque el soporte no es correcto en todos los lectores de pantalla, aunque va a serlo dentro de poco, pero todavía no lo es. Otro patrón que podemos hacer es que en lugar de un botón sea un enlace, ¿vale?, con un ancla a este elemento, ¿vale? Esa es otra solución. Bueno, me hubiese gustado explicaros patrones más complejos, como puede ser hacer una serie de tabs o un modal, pero la verdad es que prefería empezar por lo básico y que ya os vayáis con eso y luego podáis indagar vosotros. Os he puesto enlaces. Aquí tenéis un montón de patrones que podéis ver cómo están hechos para aplicarlo a vuestro trabajo, la guía de estilo. Y este es un trabajo de Haydon Pickering, ¿vale?, de componentes inclusivos. De momento solo hay 3, está recién creado, poco a poco va añadiendo. Y bueno, lo podéis tomar como referencia. Recursos, libros. Estos son los libros que me han cambiado a mí un poco la vida en este sentido, ¿no? Libro técnico de patrones inclusivos de diseño de Haydon Pickering, ¿vale? A Web for Everyone, este es un libro de la editorial Rosenfeld, es más filosófico, os ayuda a comprender más las necesidades de estas personas, etc. A nivel técnico no tiene mucha chicha, pero sí da un enfoque muy bueno de cómo abordar la accesibilidad. Para Progressive Enhancement, Adaptive Web Design es un gran libro, y un libro en español para entender un poco la normativa que regula todo esto, de Olga Revilla, creo recordar que es, WCAG 2.0 de forma sencilla. Y un listado de blogs que son referencia en temas de accesibilidad. Así que, bueno, creo que me he pasado un poco. Si tenéis alguna pregunta, encantado de contestarla. Bueno, mira, has puesto un ejemplo de un menú, sí, con un label by y un H2 debajo. Cuando lo leyese un lector de pantallas, leería navegación. Leería directamente la label. La label, y no volvería a leer después el H2 porque lo tiene inmediatamente después. Es sí, claro, con el labeled by ya le estás diciendo que es la label, con lo cual ya lo identifica y no lo va a duplicar. No lo vuelve a leer. Vale, y otra cosa, echamos en falta qué pasa con el contenido dinámico. Vale, es muy tedioso para explicarlo realmente aquí, ¿vale? Pero sí tienes atributos como AreaLive, por ejemplo, para poder hacer un elemento como un modal que no tiene un contenido fijo, sino que se va recargando. Tengo un ejemplo, si quieres que lo veamos, por si te puede ayudar, te puedo explicar. Es un modal que carga un vídeo y lo muestra. El contenido es cambiante, ¿vale? Con el atributo AreaLive le puedes decir al dispositivo especial que avise al usuario cuando el contenido se cargue, ¿de acuerdo? Es decir, todo eso está soportado, ¿vale? Lo que pasa es que es más complejo y más tedioso de explicar, más largo. Hubiésemos necesitado 1 hora para abordar solo eso. Vale, gracias. En el último ejemplo que has puesto de lo del menú, has puesto que la hamburguesa tenía el enlace también al primer elemento del menú, una de las opciones que has puesto. Vale. Si el menú estaba oculto con el hidden, ¿lo deja visible? Aunque bueno, ya es trabajo tuyo con JavaScript y con CSS, obviamente. Pero si accedes con los tabuladores, podrías llegar a detectarlo para que lo Claro, o sea, esto tiene un comportamiento que tú tienes que regular por JavaScript, ¿vale? Tú tienes que ponerle que cuando el usuario haga clic en el botón, esto sea true, ¿vale? Y esto ya no sea hidden. Vale, lo tendríamos que hacer... Claro, tienes que escribir ese código. No sabía que dinamismo llevaba, vale. Que no he usado esas etiquetas. La de hidden de abajo no la había usado. Vale. ¿Algo más? No hay más tiempo. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias.